Estamos entrando en este momento a lo que fue Armero. Más tranquilo. Bueno, perfecto. Guayabal, dice usted, plaza principal de Guayabal. Listo, perfecto. De la bóveda pasamos a la tumba de Omaira Sánchez. Algunos pueden saber quién es ella. Si antes estaba impactada, ahora aún más. Por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa por ahí, Isa, Ricky, Río en la clandestina, respira, sueña, viaja en la clandestina. Bueno, no saben las ganas que tengo de conocer este pueblo. Tú también, Rico, ¿no? Sí, claro. Tenemos muchas ganas. Lo vimos en un video de Soy Tribu, que lo seguimos y nos encanta. Lo vimos en un video de mi papá, porque mi papá también sube videos a YouTube de motos. Mi papá es motero. Nos han dicho que la arquitectura es demasiado especial porque es como vertical, tablitas verticales pintadas de colores en todas las casas. Así que por fin lo vamos a conocer. Mi amor, metí el dedo en todos los videos. Mi amor, ¿por qué tienes que meter el dedo en todo el video? ¿Es en serio? Pero no importa, un poquito. No, mi amor. Un poquito. Me va a tocar ampliarlo, pero bueno, no importa. Llevamos 4 días atrapados en Murillo, Tolima, en Colombia. Ricky, ¿por qué estamos atrapados en este lugar? Porque nos encantó, nos gustó muchísimo, muy tranquilo, buenísimo para trabajar, la gente de lo mejor que conocemos, la seguridad es absoluta. La gente de verdad, ustedes no se imaginan, nos han llevado café todos los días al camper, nos han ofrecido duchas gratis, mejor dicho, no se alcanzan a imaginar. Valiosísimo. Y después de 4 días de trabajo arduo, porque esta pareja, ¡ay, un mosco! Porque esta pareja realmente trabaja, vamos a salir a conocer el pueblo. Murillo, un pueblo de colores que hace 20 años no se podía visitar porque estaba condenado a la guerra. Hoy en día se puede caminar con tranquilidad por sus calles que son coloridas y ya el turismo empieza a cobrar vida. Un pueblo donde la sonrisa y la amabilidad de la gente hace que no te quieras ir nunca. Ya nos estamos despidiendo de Murillo, demasiado lindo el pueblo y demasiado querida la gente. Vamos a pasar del frío al calor. Estamos entrando en este momento a lo que fue Armero. Da demasiada impresión. En el video anterior les conté acerca de la erupción del volcán Nevado del Ruiz en 1985. Esa erupción ocasionó la tragedia de Armero, la tragedia natural más grande de la historia colombiana. A eso de las 9 de la noche, el volcán erupcionó y por medio del río Lagunilla trajo consigo piedras, lava y lodo, llegando así hasta el pueblo armero. La mayoría del pueblo desapareció y hoy en día es un lugar turístico en donde se conmemoran las más de 25.000 vidas que se llevó la tragedia. Nuestro plan era dormir allí, en mitad del pueblo. Más tarde sucedería algo que nos haría cambiar de opinión. Bueno, mañana nos van a hacer guía por acá, por toda esta zona de Armero. La verdad, a nosotros no nos da miedo dormir aquí, o sea... Bueno, como que me da más que miedo, impresión. Sí, pues... O sea, da impresión saber que algo pasó acá. Sí, es impresionante. Ay, no me dejan hablar. Pero a nosotros nos da más miedo de las ciudades. Sí. Dormir por ahí donde haya como gente dice muy viva. Como dice Ricky, nos da más susto de los vivos que de los muertos. Pero también, más que todo, me da impresión
y me da como respeto hacia la naturaleza ver todo esto, ¿no? Es que murieron 25.000 personas. 25.000 personas murieron en la tragedia de Armero. Y hay muchos lugares, esto ya es un lugar turístico, ni siquiera es tan turístico, ni siquiera es tan conocido, pero bueno, hay diferentes guías. Vienen turistas todos los días. Vienen diferentes guías que te van contando, aquí quedaba el hospital, esta es la piedra que mató a tal, y bueno, mañana nos van a contar eso. Por ahora, deseennos suerte durmiendo al lado del cementerio y al lado del hospital tapado por lava volcánica. Aquí estamos preparándonos para los mosquitos. Ya pusimos el primer mosquitero en la puerta que funciona con imán al otro lado. Aquí se recoge un poco así y listo. Tenemos mosquitero en la puerta. Este es un mosquitero provisional, ahí no se ve, pero está en toda esta, esto es una malla. Bueno, ahí no se ve, pero ahí en todo eso hay un mosquitero. Y yo estoy estrenando, ay mi amor. O sea, ahora sí tenemos una casa de muñecas. Ay, vean, ¿se acuerdan que o sea, esto es lo más machista del mundo entero? A mí me regalaron esto, obviamente a ti no. Claro, yo sí, también a ti tú también tuviste. Bueno, mini trapeadora, mini recogedorcito y mini escobita. Y acá estoy muñequeando como en una casita de muñecas, pero está en el tamaño perfecto y le cortamos el palito como para que no haga tanto estorbo. Ay, mi amor, hágame el favor. Una vez instalados los mosquiteros, nos estamos muriendo del calor, se siente una energía toda bizarra, pero ¿quieres comer algo, mi amor? Sí. Bueno. ¡Pum! Sí, a nosotros nos encantan los paquetes, es nuestro guilty pleasure. Mira eso y sabe qué hiciste. Fui a mercar con un poquito de hambre, mi amor. Se nota. No lo disimulaste. ¿Qué quieres, mi vida? Hay de todo. Uy, qué delicia, por ejemplo, estos boliquesos. ¿Boliquesos o doritos? Tiene Yo- que ser uno. No puede ser que el mismo que se coma los boliquesos se coma los doritos. ¿Por qué, mi amor? Porque son los dos paquetes más ricos. No, ¿Cuál prefieres tú? yo prefiero los boliquesos. Bueno, entonces No, mi amor, no, yo prefiero los boliquesos. Te estoy diciendo que yo prefiero los boliquesos. bueno. ¿Dónde queda el banco? En Guayabal. ¿Ya dónde vienen ustedes? De Hoy Manizales. de Murillo. De Murillo, sí. Hoy. Sí. Por eso, pero vienen de allá para acá. Sí. Y van. Vamos hacia. Mañana queríamos conocer aquí, pues, Armero. Bueno, pues si van para Mariquita, ya más cerquita. Y si no se regresan, de aquí a Guayabal son 5 minutos, 10 minutos en ese carro, digamos. Y duermen más tranquilo. Bueno, Porque perfecto. después- Guayabal, dice usted, plaza principal de Guayabal. Listo, perfecto. Ay, muchísimas gracias. amigo. No, muchas gracias. No, de una. Nosotros es que hoy hablamos con los vendedores y nos dijeron que no, que esto aquí era bien. Sí, Que pero incluso no, a veces verdad, viene acabamos de acompañado. verificar un... Porque nos dijeron que nos acaban de robar una moto. Ah, no. No, bueno, muchísimas gracias. Sí, ya pusimos trata de ver. Entonces mejor arranquemos. Sí, arranquemos. Bueno, esa es la recomendación, ¿no? No. Muchas ¿De dónde gracias. son? De Manizales. ¿A dónde Manizales? Sí. Nos vamos. Vino la policía y nos dijo que muy cerca de acá se habían robado una moto. Entonces pues estaban rondando buscando a ver quién se había robado la moto. Entonces que realmente hoy por lo menos no nos recomendaban dormir aquí donde estamos durmiendo, que es al lado del cementerio de Armero, básicamente. Pero nos vamos a ir muy cerca de acá y mañana 8:30 de la mañana vamos a volver para poder hacer como todo el recorrido de Armero. Este tipo de cosas pueden pasar. Yo siempre digo, háganle caso a la policía, háganle caso a los locales. Hoy los locales por la tarde nos dijeron que estaba bien dormir acá, pero pues la policía llegó y dijo, hey chicos, se acaban de robar una moto, váyanse. Entonces le hacemos caso a la policía. Nos vamos. ¿Nos vamos, Rick? Sí, vámonos. Vámonos. No es la primera vez que nos pasa, ¿cierto? No. La policía siempre, pero siempre le hacemos caso, o sea... Siempre le hacemos caso. Si la policía nos dice no es seguro, hay que irse. O Sí, sea, ¿verdad? Eso.
Ya es tarde, pero igual no nos importa, o sea, le vamos a hacer caso. Estamos listos, mi amor, vamos. Bueno, aquí ya estamos poniendo maps.me para ver dónde queda el próximo destino. Nos despedimos de este lugar, nos vamos para el próximo pueblo. La policía nos dijo que allá nos indicaban de pronto dónde quedarnos y eso. Entonces, allá vamos. Destáquese la importancia de maps.me. Sí, es muy importante porque si no hay internet, esto es la única salvación. Bueno, acá terminamos durmiendo. Un lugar menos sexy, una estación de gasolina, ahí estamos, pero ante todo la seguridad. Acá amanecemos Texaco, tuvimos una noche súper buena, muy calurosa la verdad, súper caliente, pero el ventilador ayudó un montón. Y ahora vamos a ir a Armero, nuevamente, ahora sí, a que nos den una pequeña guía y un pequeño tour por el pueblo. Llegó nuestro guía de acá, John Jairo. John Jairo, usted nos va a contar todo acerca de este lugar, ¿sí o no? Río Calma. Sí, señora, sí. Mi nombre es John Jairo, orientador turístico acá de las ruinas de Armero. Entonces, como pueden ver acá, aquí donde estamos parados, que esto ya es piso original de ese entonces del parque, ¿sí? Del parque de ese entonces. En esa parte hace la cruz donde vino el Papa. En todo Colombia cayó mucha ceniza, más que todo acá. ¿A qué hora acá. fue la erupción? La erupción fue más o menos... Como a las 11, ¿no? No, fue como de 9 a 9 y media que hizo erupción el volcán del Ruiz. Ya. El Nevado del Ruiz. Hizo erupción más o menos... que hizo en media hora abajo hasta Sí, acá. claro, es que el Nevado del Ruiz está más o menos a 65 kilómetros de acá en línea recta. O sea, hablemos de línea recta, que es allá en Murillo, en Letras. Sí. Puedes ir allá, se llama eso. O Parque Los Nevados, que le dicen actualmente. Entonces allá hizo erupción mientras llegó acá. Aquí más de un sobreviviente alcanzó a salvarse porque la primera oleada que vino fue, ¿sí? Lo dicen los mismos sobrevivientes, fue que por ejemplo un niño que él ya es adulto ahorita, tenía como 14 años, la mamá le dice: mijo, asomes a la ventana, ¿qué es lo que está pasando? Él sacó la mano por la ventana y sintió que estaba bajando lava, ¿sí? Y salieron corriendo hacia el lado del cementerio. Él lo cuenta ahí en los videos que hay, que salió hacia el lado del cementerio con la familia. Ya llegando allá les llegó, mejor dicho, por aquí se alcanzaron medio a quemar, pero se salvaron. Ellos dicen que desde ahí ayudaron mucha gente, desde ahí donde están en ese medio altico le ayudan gente. A veces de gente que sacaban y que pensaban que están vivos ya venían muertos de arriba, ¿sí? Pero sacaron mucho, le ayudaron a sacar, sí, a jalar porque los llevaba a la avalancha, entonces los cogían y los alcanzaban a jalar. Él cuenta esa historia, que ya es un señor. Entonces esa avalancha pues a más de uno le dio tiempo, ¿sí? Porque mucha gente de aquí se salvó en el Cerro de la Cruz, que está lejos, Morrolizo, algunos se salvaron en unos árboles. O sea, un señor cuenta de que yo me subí a ese árbol más o menos 10 metros y ya la avalancha casi me tocaba los pies, dijo. Imagínense la altura que venía y ese árbol era grande, dijo. ¿Cuánto dicen que subió la avalancha? O sea, por ahí de 10 metros, 8 metros de altura cuando venía, ¿no? Cuando venía todo, claro. Que ahí fue bajando. Y, sí, claro, y entre más venía bajando, pues más fue recogida, porque mire, todo esto eran casas de 2 pisos, de 1 piso, el edificio Pompilio Tafur que era de 5 pisos, todo eso lo lambido. Entonces, y en ese entonces eran estructuras bien firmes. Aquí ahorita cuando vayamos por allá a mirar, se miran las estructuras que eran casas bien hechas, ¿no? Como ahora reforzado. Sí, claro. Obvio, Uy, qué nada más fuerte, la iglesia, ahorita nos damos claro. cuenta, usted mira en ese hierro, las pulgadas, que ese hierro de las columnas de esa iglesia, como la lambió, como si nada. Fuerte. Entonces eso venía con una fuerza, mira, tremenda. Como yo lo único que no se llevó ya acá en realidad fue la caja del Banco de Colombia, acá fuerte. ¡Qué locura! Esto entonces es la bóveda de... ¿qué banco, John Jairo? Banco de Colombia. Vea, bóveda Banco de Colombia. Y fue una de las cosas que sobrevivió aquí en Armero. De la bóveda pasamos a la tumba de Omaira Sánchez. Algunos pueden saber quién es ella, otros no. Omaira duró 60 horas atrapada entre escombros, lava y agua y bueno, de todo lo que pasó por aquí en la avalancha de Armero, duró 60 horas atrapada. Durante esas 60 horas muchos rescatistas, gente de la Cruz Roja intentaron sacarla sin éxito. En esas 60 horas Omaira fue grabada y fue televisada y, mejor dicho, eso apareció en todos los noticieros de Colombia. Lo lindo
y la historia es que Omaira durante esas 60 horas mantuvo la calma, dijo cosas como váyanse ustedes a descansar, yo me quedo acá y después intentan sacarme más tarde, tengo que hacer mi tarea de matemáticas, y eso digamos que la convirtió en una heroína nacional. Hoy en día esta es la tumba de Omaira. ¡Pum! Y la gente viene a dejar acción de gracias. Entonces dicen que Omaira ha logrado salvar a gente del cáncer, de enfermedades terminales, en fin. Y cada persona que a Omaira, digamos que le hace un favor, viene acá y deja la acción de gracias por los favores recibidos. Vean esta locura de tumba, es demasiado impresionante. Que hay dentro de una casa que alguna vez alguien vivió acá es demasiado impresionante. Estas casas no se las alcanzó a llevar por completo la avalancha, pero sí gran pedazo, pero todavía queda la estructura y son casas abandonadas, y esta específicamente se la fue llevando este árbol y de verdad se siente una energía impactante. ¿Sí o no? Pensar que aquí desayunaba gente, dormía gente, estudiaba gente, habitaba. Los baños son una cosa muy rara. Esto es una casa de lujo, absolutamente. Sí, no, es muy impactante. Muy impresionante, sí, muy la verdad, la sí, es fuerte la energía, es impactante lo que se siente acá adentro, señores. Genera como una energía demasiado extraña en el pecho entrar a estas casas y saber que una avalancha pasó por ahí y mató a todas las personas que vivían en esas casas. Entonces obviamente genera demasiada angustia, pero bueno, acá vamos, rumbo al cementerio. No puede ser, nos dice el guía que la gente viene aquí a hacer brujería, entonces sacan mucho los cadáveres que hay acá para poder hacer brujería o poder estudiarlos en universidades, no sé, pero todas las tumbas están abiertas y se ven todos los cadáveres adentro de las tumbas. Uy, no, uf. Fuertísimo, la energía aparte, cierto Ricky, o sea, se respira fuertísimo. raro. O sea, miren eso, las tumbas saqueadas, los pero huesos. ¿cómo es posible que alguien saquee algo tan sagrado como una tumba? Si antes estaba impactada, ahora aún más. No puede ser. O sea, el guía me decía que le han dicho mucho a la alcaldía y a la gobernación que les ayude limpiando las tumbas para que los cuerpos no estén ahí, pero la gobernación no les hace caso, pues no han tenido respuesta. Y uy, no, uy, yo nunca en mi vida había visto un muerto así, o sea, un cadáver, nunca en mi vida, y me parece que nadie debería ver un cadáver así, o sea, nadie. Oh. Bueno, hasta acá llega este tour. Muchísimas gracias, John Jairo, qué cosa tan espectacular, de verdad recomendadísimo. Si van a venir a hacer el tour por todo Armero, muy recomendado, John Jairo. Cuando quieran, pues pueden venir con sus familias y conocer las ruinas de Armero. Aquí hay 5 puntos muy importantes para conocer después de la tragedia. Son muy impactantes y bienvenido a todo Colombia o de los países
extranjeros, De afuera. bienvenidos de afuera, de Estados Unidos. Aquí venía mucho extranjero antes de la pandemia. Se ha dejado venir mucho extranjero por los viajes, pero confiando en Dios esto se va a mejorar, confiando en Él. Y pues bienvenidos a Armero, los esperamos. Aparte de eso, pues habemos muchos guías, vendedores acá que vivimos acá del turismo y de las ventas de ustedes los turistas. Gracias, que Dios los bendiga. ¿Y usted cuántos años es que lleva haciendo esto? Pues yo empecé desde los 15 años. En 1995 empecé aquí mi labor como orientador turístico y ahorita tengo 41 años. Pues imagina el tiempo que llevo acá. Hagan el cálculo. Muchas gracias, John Jairo. Bueno, gracias a ustedes. Hasta acá llega este video, gracias por habérselo visto hasta el final. Intentamos conseguir un testimonio de alguien que haya vivido la experiencia en Armero, pero la verdad muy pocas personas quieren volver a revivir ese momento. No, dicen no, si yo me pongo a hablar, me pongo a llorar. Entonces respetamos su privacidad y les quedo debiendo el testimonio, pero fueron miles de personas damnificadas y que sufrieron con esta tragedia en Armero. Si tú eres una de ellas, mi más sentido pésame. Hoy fue un día con demasiada energía, demasiada energía. Así que nada, gracias por haberse visto este video hasta el final y espero que hayas aprendido muchísimo hoy. Un abrazo, chao. Bueno, Ricky, suscríbete. Suscríbanse al canal, vamos que vamos para arriba. ¡Vamos! Y denle like al video, por favor. Gracias. Like. Río, chao.